Buena, mi gente, comenzamos con Drama. La segunda parte, la unidad 2 de análisis literario, introducción al análisis de textos literarios. Y vamos a ver la parte de drama. Está Reading Drama y Renaissance Drama, es decir, los conceptos relacionados con el teatro, lo dramático, y luego una historia un viaje por la historia del drama. Vamos aquí a ver rápidamente los principales elementos de los apuntes y qué podrían preguntar en un ejercicio de examen. Empezamos con Reading Drama. La primera de las partes es conocer qué es algo dramático. Dramatic se relaciona con algo inesperado, con la emoción, con el suspense. Drama viene del griego draein, que significa actuar, actuar. Esto se va a enfatizar todo en el arte dramático, ¿no? El teatro se centra en la performance, en el hacer. Hay 3 pasos. El texto, que lo hace el playwright, la transformación y adaptación, que lo hace el dramaturgo, el director, dramaturg, el director, y luego la performance, que la hacen los actores dirigidos por el director. ¿Cuáles son los 3 pasos de una obra desde que se escribe hasta que se hace? Texto, transformación, performance. Text, transformation, performance. Playwright, dramaturg, actors, organized by a director. ¿Se entiende, no? Tú tienes el texto, ese texto se adapta, ves cómo lo vas a hacer realmente y luego los actores performan. Text, transformation, performance. Muy bien. Entonces, te puede preguntar, mira, imagínate que dice, ¿cuál es la diferencia entre playwright y dramaturg? Pues tú le dices que el playwright se encarga de la creación del texto, mientras que el dramaturg se encarga de la adaptación particular para una representación, de su transformación concreta para representarla. Nosotros fuimos dramaturgos. Como decía, nosotros fuimos dramaturgos cuando hicimos la adaptación, la transformación a la hora de hacer el trabajo de drama. Si estás escuchando esto, ya eres de otra promoción que no es la mía, pues yo qué sé, espero que te hayan mandado el mismo trabajo de grabarte haciendo una performance, ¿no? Estos 3 pasos pueden ser una pregunta. Luego, hay, según Aristóteles, 6 elementos sine qua non, es decir, que deben estar sí o sí, ¿no? Que son características del drama. Tampoco son ninguna locura. Plot, character, thought, diction, music and spectacle. Básicamente, pues, para que haya drama, para que haya teatro, para que haya drama, tiene que haber un argumento, personajes, una idea, dicción, que hablen, que digan cosas, que exista, una pronunciación de las ideas, música y espectáculo, pues que pongan voces, que lleven peluca, que se peleen con espadas de madera, cosas. Los props, que son el atrezzo, ¿no? Evolución del drama. Aquí en los apuntes lo pongo súper esquemático porque luego vamos a tener un punto entero sobre ello. Y entonces es básicamente que en Grecia hay drama. Durante la Edad Media hay un descenso de la dramaturgia, la llegada del cristianismo, no van a hacer obras paganas y todo cambia para la literatura. Es una época un poco oscura, lo veremos, pero en la antigua Grecia y Roma, a tope con el teatro, en la Edad Media y luego en el Renacimiento renace el teatro también, ¿no? Porque ¿qué es el Renacimiento? Volver a los clásicos, ¿no? Entonces van a recuperar esa tendencia grecolatina, ¿no? Del teatro
de estos que si has leído algo de los diálogos de Platón, pues se menciona, ¿no? Que existe el teatro. Y las máscaras del teatro y todo esto pertenecen a esa época, ¿no? La tragedia, la comedia. Y a eso es justo donde vamos ahora. La tragedia y la comedia, los dos principales tipos de drama. Luego están las historical plays, que, pues bueno, son adaptaciones históricas que se hacen en el escenario. Henry IV, Henry V, Richard III, son obras de Shakespeare que son históricas, pues como como las novelas, como las telenovelas históricas de la 1. Obras de teatro que representan un momento concreto de la vida de un rey, donde pues, toma una serie de decisiones y pues va mostrando pues, las emociones y la historia de ese personaje. Respecto a la tragedia y a la comedia, vamos a tener dos tipos. Posible pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de tragedia? ¿Y cuáles son los dos tipos de comedia? Y entonces tú, pues le explicas. Tragedy. La tragedia tiende a la catarsis, es decir, en la tragedia alguien hace cosas mal y pasan cosas muy malas. Y tú aprendes a no hacer esas cagadas gracias a ver esa obra. Es decir, sufres la catarsis, vives a través del otro y aprendes a través del otro. Es un proceso emocional, el catarsis es un proceso emocional que las obras buscan despertar en ti, las tragedias buscan despertar en ti, mediante el que tú adquieres conocimientos y aprendizajes éticos y morales en base a las acciones de los personajes. Existe la tragedia tradicional, Hamlet, donde el destino del protagonista está unido al futuro de la nación, al futuro del mundo. Entonces, pues como literalmente, si Pokémon saliese siempre mal, sería una tragedia. Tu destino está ligado al del mundo. Si la cagas, el mundo se destruye. Tu país, ¿sabes? Un elemento nacional que muestra que algo enorme depende de ti, como en Hamlet. Por otro lado tenemos las tragedias modernas, donde el protagonista pues es un miembro de las clases bajas o de las clases medias. No hay implicaciones nacionales, pero puede haber implicaciones familiares, implicaciones comunitarias. Las tragedias, veremos luego, que tienen una serie de elementos en común, o sea, tienes que elegir uno de los siguientes elementos. Una fiesta de sangre, un evento donde hay matanza, como en Hamlet, pues el final, te spoileo Hamlet, donde al final todos mueren. Puede haber también un final infeliz y eventualmente, también podríamos encontrar que esto es más propio de la tragedia tradicional, el ascenso y caída de un hombre teniendo eso consecuencias para la sociedad. Entonces, tragedia tradicional. El destino del protagonista está unido al destino del mundo, de la nación. Sus actos tienen consecuencias para toda la sociedad. Hamlet, por ejemplo. Tragedia moderna. El protagonista es un miembro de la clase media o de la clase baja. Sus actos tienen consecuencias, pero en su vida, en su comunidad, en su familia, en él, personal. Ejemplo, Doctor Faustus. Doctor Faustus, de Christopher Marlowe, es una obra donde el tío dice: quiero saber más, voy a pactar con el diablo. Como hemos aprendido a lo largo de miles de años de historia, pactar con el diablo está mal y acaba mal, que es lo que te enseña la obra. A través de la catarsis, ¿no? Y es una tragedia moderna. Tiene un happy ending y las acciones vemos el ascenso y la caída de un hombre, pero en este caso, como es moderna, tiene consecuencias sobre él. Pregunta de examen. Explica los tipos de tragedia y da un ejemplo de cada una. Y dices lo que he dicho. Explicas qué es la tragedia, un género dramático que se basa en uno de estos tres elementos,
gran cantidad de muertes, un final infeliz, la caída y el ascenso y caída de un hombre con consecuencias para la sociedad, si es tradicional, o para su vida, si es moderna. Un ejemplo de tragedia tradicional, Hamlet. Un ejemplo de tragedia moderna, Doctor Fastos. Que no significa que una sea después de la otra, sino que el estilo es distinto, ¿no? Doctor Faustus tiene sentido, ¿no? Que sea una tragedia moderna o que se pueda categorizar así, digo yo. Yo es lo que pondría. Por otro lado, tragedia, ya tenemos comedia. La comedia también tiene varios tipos. Veremos que existe la dark comedy, porque pues, es una comedia que tiene un toque más oscuro. Hay una obra de Shakespeare que vamos a comentar, o sea, que vamos a enumerar, que se llama Measure for Measure, medida por medida. No sé cómo se dice en español, ¿vale? Measure for Measure, que es dark comedy. Pero las dos que salen aquí en la diapositiva son romantic comedy. Creo que todos sabéis lo que es una comedia romántica. Two good be who find each other after some misunderstandings and false stars. A Midsummer Night's Dream. Comedia romántica. Dos personajes que se encuentran y a través de una serie de malentendidos y de falsos comienzos, pues se enamoran. Sueño de una noche de verano, ¿no? A Midsummer Night Dream. Luego tenemos Comedy of Manners, comedia, pero sobre modales. Esto fue muy típico en la época del periodo de la Restauración, del 1660 al 1710. Es un trabajo de sátira. La Comedy of Manners. It's a work of satire that ridicules human behavior and social institutions. O sea que la comedia de modales, Comedy of Manners, te enseña cómo comportarte o se burla de las instituciones o de algunos elementos de la sociedad. The importance of being earnest. ¿Qué es? La importancia de llamarse Ernesto. Hay un título que era así, ¿no? The importance of being earnest tiene esta condición, ¿no? Y la comedia de este tipo, de Comedy of Manners, aquí la estamos viendo para el teatro, para el drama, que tiene su pico en la época de la Restauración. Pero The Comedy of Manners o The Novel of Manners, ¿no? Volverá en el futuro con fiction, cuando veamos, pues, obras que tratan o que pertenecen a este género. ¿Cuál puede ser? Y las comedias suelen tener lo que se llama stock character. Stock character, sí, con mucho acento para que a la profesora de práctica de inglés oral le guste más. Stock characters, que son personajes de stock basados en estereotipos. Personajes de stock, es decir, que se basan en estereotipos. Las comedias románticas, pues es que te lo pueden preguntar. Es que si estás dudando de qué te van a preguntar, piensa, ¿qué es fácil de preguntar? Si yo fuese un profe, ¿qué sería fácil de preguntar? ¿Cuáles son los tipos de comedia? Da un ejemplo de cada uno. ¿Cuáles son los dos principales tipos de comedia? Da un ejemplo de cada uno. Y entonces pues explicas romantic comedy, comedy of manners y das un ejemplo de cada una. Y luego hay conceptos. Yo los conceptos voy a explicar los que yo pienso que tiene sentido que salgan en el examen. Entonces, el primero de ellos es plot. Argumento, ¿no? Plot es una relación de eventos, una secuencia de eventos que crea significado, que crea una narración. Pero hay que diferenciar entre plot y story. El argumento y la historia. Las historias tienen argumento. Stories have a plot. No es lo mismo. El plot, el argumento de una historia, es una secuencia de eventos. Pero la historia
es todo en general. Y la narrativa overall narrative, es todo en general. Los personajes, el setting, el tema, el argumento. Tú preguntas cuáles son los personajes de esa historia. No preguntas cuál es el personaje de ese argumento. No. Y esa es la diferencia. Pregunta de examen. Posible, ¿eh? Me estoy inventando. What is the difference between plot and story? Y luego tenemos otra pregunta que puede ser de cajón. What's an inset play? Name an example name a play where we can find this concept. An inset play es una representación dentro de una representación. It's a play within a play. Una obra dentro de una obra. Hamlet tiene un momento... Bueno, esto es literalmente cada vez que salen los Simpsons que están viendo rasca y pica. Eso literalmente es un inset play. Es una serie dentro de una serie. Literalmente, rasca y pica es un inset play. Shakespeare, Hamlet. Como decía, que me emociono. En Hamlet hay un momento en el que el príncipe organiza una representación teatral de cómo ha sido el asesinato de su padre. Y los personajes asisten dentro de la obra a ver una obra. Eso es un inset play. A play within a play. Pues puede ser pregunta de examen. Que literalmente pues te digan eso. ¿Qué es un inset play? Y tú le tienes que explicar lo que te acabo de explicar y decirle que en Hamlet hay una. Y si ya le quieres decir que en referencias modernas esta técnica ha seguido usándose y es visible incluso en la cultura pop como en rasca y pica dentro de Los Simpsons, pues yo que sé, a lo mejor la profe dice, oh, wow, este sabe. Yo que sé, a lo mejor no le gusta, quién sabe. Segundo punto, personajes. Los personajes exploran experiencias humanas, en general, la vida, los personajes, ¿no? Estos conceptos son aplicables a drama, pero así en general a toda la literatura, ¿no? Los personajes exploran elementos de la vida humana, de la experiencia humana. They explore aspects of human experience. Y los hay de varios tipos. Respecto a su desarrollo, tenemos personajes planos, flat characters, y personajes redondos, round characters. Los personajes planos, flat characters, tienen uno o dos características de personalidad, no se desarrollan, no cambian, no evolucionan, no exploran la complejidad de la existencia humana, sino que son planos. They have one of the traits of human nature, y te explican, pues esto, lo que te he comentado, ¿no? Mientras que los personajes redondos tienen una mayor complejidad, muestran emociones complejas, mucho más humanas, e intentan hacer una representación más fidedigna, más realista de la experiencia del desarrollo humano. Sportacus de Lazy Town es un personaje seguramente plano, pues porque el tío ha nacido y ya estaba en su helicóptero ese. En cambio, yo qué sé, Rafael de las Tortugas Ninjas, yo qué sé, a lo mejor tuvo un trauma de pequeño y eso le llevó a tal y no sé qué y a ser agresivo, y entonces tú entiendes al personaje. Eso es un personaje redondo que tiene distintos elementos en su vida y todo eso le está afectando. Tú en tu vida eres un personaje redondo. ¿Qué es un flat character? Un NPC, personaje que no evoluciona. Ahora, personaje plano, flat characters, lo hemos llamado NPC. Pero esto ya existía todo. Y round character, pues es que evoluciona, que tiene una evolución, una complejidad, emociones. Respecto a su importancia en la trama o a cómo gira la trama alrededor de ellos, tenemos el protagonista y el antagonista, siendo el protagonista aquel alrededor del que gira la acción, y el antagonista su principal obstáculo para conseguir sus objetivos. Un obstáculo puede ser realmente otro personaje, pero también puede ser elementos naturales, una condición física,
una institución cultural, la ley social o incluso el mismo ser él su mayor enemigo, ¿no? En una peli sobre el racismo, los protagonistas son el grupo de personas negras en Estados Unidos que sale en la peli. ¿Cuál es el antagonista? La sociedad, la sociedad racista, las convenciones sociales. A lo mejor no hay un enemigo con nombres y apellidos, pero hay un conjunto de leyes culturales, tradiciones, ideologías que sirven de antagonistas en las historias. Y no tienen por qué ser un único personaje, ¿no? De alguna manera, pues es como si dices, no, el antagonista de las novelas de Charles Dickens es la injusticia social, porque sirve como obstáculo para que los protagonistas realicen sus acciones, por ejemplo. Pues puede ser protagonista o antagonista o personaje secundario. Actor secundario, como el actor secundario de Bob. Todos Simpson referencia todo el rato. Los personajes secundarios pues, se involucran en tramas secundarias pues, que se desarrollan a lo largo de las obras para pues, darle plenitud, contexto y más desarrollo a las obras, ¿no? Esto es como en el Baldur's Gate 3, que los personajes secundarios pues, están muy desarrollados y eso está muy bien. Un personaje secundario puede ser redondo porque se evoluciona, se desarrolla, etc. Y un protagonista puede ser plano porque la historia gire alrededor de él, pero él ni evolucione, ni haga nada, esté ahí, su labor sea ser el superhéroe bueno y eso sea lo único que haga en toda la serie. Pues eso sería un protagonista plano. Y respecto al setting, pues hay que tener en cuenta que es tanto el sitio como el tiempo, el momento, tiempo y lugar, ¿no? Espacio y tiempo en el que se desarrolla la obra. Con esto vamos a la dimensión textual. ¿Tú te acuerdas que yo te he dicho en algún momento que el drama tenía 3 partes? El texto, que lo hace el playwright, la transformación, que lo hace el dramaturgo, y la performance, que lo hacen los actores dirigidos por el director. Pues aquí vamos a ver esas 3 dimensiones. Dimensión textual, text dimension. Existen 2 tipos de textos dentro del guión. Tienes el texto primario y tienes el texto secundario. El texto primario es lo que dicen los personajes. Diálogo, conversación entre 2 personajes o más. Monólogo y soliloquio, que será cuando solamente un personaje hable, ahora veremos la diferencia, y los asides, que son los apartes, que son comentarios breves que un personaje hace pues dirigiéndose a la audiencia, rompiendo de alguna manera la cuarta pared, ¿no? Diálogo. Es que pregunta posible. ¿Cuáles son los principales tipos de primary text? Dialogue, monologue and soliloquy y asides, por ejemplo. Diálogo, conversación entre 2 personajes. El monólogo. Que un personaje hable él, solo. Que un personaje haga una reflexión larga, bueno, es un monólogo un poco corto, pero que un personaje hable expresando ideas, pensamientos, emociones, que te cuente algo el personaje, hablando él únicamente, solo, sin que le interrumpan. Eso es un monólogo. En el monólogo puede haber o no personajes que acompañen a este otro personaje. En cambio, en el soliloquio, él está solo en el escenario y está hablando solo en el escenario. Y lo escucha pues la audiencia. Esa es la principal diferencia. Cuando en el examen pregunté "What's the difference between a monologue and a soliloquy?", pues tú le dices, en el soliloquio solo puede estar esa persona, solo puede estar ese personaje en el escenario. Vamos, eso es lo que pone en los apuntes, no sé si está desarrollado, pero en internet lo pone, que lo busca y te sale, básicamente, en plan. Y el monólogo incluye también
expresiones individuales de un personaje de forma no interrumpida en las que hay más personajes en escena, ¿no? O sea que él está hablando, pero más gente le está viendo. Esas pelis que van a pelearse a hostias, dos ejércitos, y uno da una charla motivacional antes de la pelea, eso es una especie de monólogo. Pero yo creo que eso no es un soliloquio, sino es porque él está con el resto de personajes en la escena, ¿no? Esa es la diferencia que Internet plantea sobre este tema. Y vamos, que tiene sentido, ¿no? De hecho, se habló en clase, pero no se hizo mucho hincapié, pero vamos, que podría salir. Según nos han dicho, podría salir. Respecto al texto secundario, estamos hablando de las direcciones. Stage directions, que son las acotaciones, ¿no? Que se escriben pues, entre paréntesis o en cursiva, que dan contexto, detalle y explicación sobre cómo se tiene que realizar la performance de la obra, y eso pues solo lo leen los actores o tú cuando te compras el guión original, ¿no? Luego, importante, la estructura de las obras. Posible pregunta. Name the main parts of the structure of a play. Describe the structure of traditional plays during the Renaissance. Yo qué sé, por ejemplo. Esa puede ser una pregunta. Describe the structure of plays in the Renaissance. La estructura, introducción, nudo, desenlace, pero con otros nombres. Exposition, exposición, quiénes somos, dónde estamos, cuándo estamos. Dramatic incitement, es decir, incitación al drama, el conflicto. Aquí sube la acción, aquí es cuando aparece el malo, yo qué sé, se genera el primer punto de tensión. Complication, es decir, la cosa va complicándose, va extendiendo la tensión, llega al clímax o crisis, el punto de máxima tensión de la trama, y luego va bajando porque llega la resolution, que es cuando se resuelve. Introducción, nudo, desenlace. Exposición, conflicto. Exposición, dramatic incitement, complication, crisis or climax, and resolution. Y tiene pues esta formita, ¿no? En la exposición va planito, la acción va plana, en el conflicto se dispara la acción, porque surgen complicaciones, llega el clímax y ya de ahí pues va bajando por la resolución. Cuando un final es anticlimático es porque no llega bien al clímax, porque no se ha estructurado el incremento de la acción de manera correcta y no se ha alcanzado un pico de tensión adecuado para resolver la obra. Como si en Harry Potter, la primera vez que sale Voldemort, Harry le mete un navajazo, lo mata y tú te quedas ahí, minuto 27 de la película, y se acaba. Pues es anticlimático. Una vez que tienes el texto escrito, ahora lo tienes que adaptar. Eso se encarga el dramaturgo, que se encarga de elegir el atrezo, los props, los vestidos, el make-up, la dirección de los actores, que eso lo hará las prácticas cómo practican los actores. La figura del director va a ganar relevancia durante el siglo XX, o sea, más tarde. Y importante, props, objetos pequeños que usan los actores en las interpretaciones. Stage, physical space, but also lights, music, sound, special effects. Puede preguntar la profe, ¿qué son los props? Y que tú le tengas que explicar, pues eso, que son los objetos pequeños que usaban para identificarse y para hacer la representación. Y el stage, pues incluye también la luz, la música y todo eso. Segunda parte. History of Drama. Esto lo vamos a hacer lo más concreto, breve y específico posible. Hay un vídeo cortito, muy cortito con animación que te explica los pasos. Desde aquí vamos a ir
con el esquema este y, y a describir cosas concretas sin tampoco meterse en contar la vida de nadie. Se supone que quizás has ido a clase y has escuchado el vídeo, entonces vamos a ser concretos porque esto se puede hacer muy denso. Historia del drama. History of drama. Se divide en unos 5 bloques principales. El primero de ellos engloba del siglo V al X y no tenemos literatura dramática. Es una época oscura, no hay mucha literatura escrita, en la expansión del cristianismo. Del siglo V al X no tenemos obras a mencionar, por lo menos. Segundo bloque, del siglo X al XIII. La producción dramática consiste en obras litúrgicas en latín, del X al XIII. De los 5 años a los 10 no haces nada. De los 10 a los 13 tienes las liturgical plays in Latin. Son obras que se desarrollaban indoors, es decir, dentro de la iglesia, que estaban en latín, que ayudaban a representar elementos del Nuevo Testamento para enseñar a la gente sobre la religión católica. Ocurrían dentro de la iglesia y tenían una función completamente ilustrativa, es decir, te buscaban enseñar, porque la gente en esa época no sabía leer. Entonces, para que aprendiesen, te lo tenías que representar. Pero no hablaban latín, o sea que, digamos que más o menos se enteraban, ¿no? Las iglesias están llenas de estatuas y de cuadros representando los distintos elementos de la narrativa bíblica, porque la gente no se iba a leer la Biblia y no entendía latín. Entonces, no se enteraban bien de lo que le estaban contando. Y como pues no sabían, pues se les explicaba con esos elementos, ¿no? Entonces, de los 5 a los 10 nada. De los 10 a los 13, del siglo X al siglo XIII, tú tienes la producción esta dramática. Es decir, tú de los 10 a los 13 vas a la iglesia. Vamos a hacer esta metáfora de que eres un niño. De los 10 a los 13 vas a la iglesia a escuchar eso del latín, no te enteras de nada, pero cuando tú vas y aprendes algo. Liturgical plays. De los 13, del siglo XIII al siglo XIV, todas estas obras se van haciendo famosas y se sacan a la calle. Se sacan a la fachada de la iglesia. Ya no cabe la gente a verla para ver luego la misa. La gente dice, no, ponlo en la puerta. Es decir, entre los 13 y los 14 años tú te vas a jugar a la Plaza del Pueblo en vez de ir a la iglesia. Siglo XIII-XIV, ¿no? El lenguaje cambia. Piénsalo, tú ya en la Plaza del Pueblo no hablas en latín, sino que se adapta a la lengua vernácula, es decir, que no es del latín. Y se empiezan a hacer obras que hablan de el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, no el Nuevo. Estas obras pues, son más fantásticas. Tienen elementos que atraen el entretenimiento del público. Ya no solo te enseñan, sino que también molan. Tienen entretenimiento, ¿no? Entonces, estas historias contadas en lengua vernácula en frente de las iglesias, la fachada de la iglesia, son los misterios. Cuando pregunta el profesor en el examen, "What are mysteries in drama literature, in English literature?" Pues tú le dices, los misterios son un tipo de obra dramática que se realizaba entre el siglo XIII y XIV en las fachadas de las iglesias, en frente de las iglesias, y representaban partes del Viejo Testamento. Punto. Cuando el profe pregunte qué son los pageants
pageans, que esos pagans, ¿cómo se nombre eso? Una vez que los misterios se empezaron a hacer allí enfrente de la iglesia, se hicieron populares, la gente iba a verlos y se hacían, en vez de un solo capítulo, la gente pedía más, pues empezaron a hacer grupos de capítulos. Mystery cycles, ciclos. Entonces te hacían un ciclo, una temporada, como en Netflix, en vez de ponerte un capítulo, te ponían una temporada, porque a la gente le molaba el binge watching viendo varios capítulos. Entonces, del siglo V al X, nada. Del 10 al 13, las liturgical plays en latín dentro de la iglesia, que solo sirven para aprender, la gente va a verlas, pero de repente se empiezan a hacer obras sobre el Viejo Testamento, la gente les encanta ver esas obras, se hacen tan populares que las tienen que sacar afuera de la iglesia, a la fachada, fachade, es que se escribe fachade, y entre el siglo XIII y XIV es en las plazas, ¿no? Enfrente de la iglesia, donde se representan estas obras, los misterios, que son obras dramáticas cuya historia se basa en fragmentos del Viejo Testamento y que se representaron entre el siglo XIII y XIV frente a las iglesias. Y se hacían en lengua vernácula. Servían para el entretenimiento, más que para el aprendizaje, aunque pues claramente la gente también aprendía. Estas obras se hicieron tan populares que la gente pedían más, lo que llevó a la creación de los Mystery Cycles, ciclos de misterios. Ya no solo te cuento un misterio, sino que te cuento varios elementos de estos del Viejo Testamento. Lo que llevó a la creación de los pagans. ¿Qué son los pageans? Pregunta de examen, que esto ha salido en el examen. A mí yo no, que todavía no lo he hecho, pero esto han dicho que ha salido en el pasado. Hay una diapositiva que habla de los pagans, o como se menciona, como se nombre esto. Son carros tirados por caballos que se decoraban un montón y servían para la representación de ciclos de misterio, mystery cycles. Ya a la iglesia se le fue un poco de las manos y necesitaron el apoyo de los gremios, los llevaban los gremios con un poco de dinero de la iglesia. Entonces, cuando pregunta el profe, "What are pagans?" Carts drawn by horses where mystery cycles were represented during the 13th and 14th century by guilds financed by the church in front of their buildings, ¿no? Es decir, son carros tirados por caballos donde los ciclos de misterio se representaban entre los siglos XIII y XIV. Los financiaba la iglesia y los gestionaban los gremios. Y hemos explicado qué es un mystery, qué es un mystery cycle y qué es un pagans. Entonces, todos estos fragmentos del Viejo Testamento los están representando en orden concreto, aquí en lengua vernácula, en los pagans. Pasa el tiempo y llega en el siglo XIV-XV, la Edad del Pavo y la Edad del Pavo de Henry VII, la Reforma Protestante. La Reforma Protestante cambia el paradigma de la sociedad inglesa, ya no hay más religión. O sea, el enfoque religioso cambia. Las iglesias, todo cambia, los monasterios. Y entonces cambia el enfoque que tienen las obras dramáticas. Antes teníamos los misterios y los mystery cycles, los pagans, Viejo Testamento. Ahora vamos a tener las moralities y los interludes, que son lo mismo, ¿no? Interludios, los pasos, ¿no? Que son obras cortas, cómicas, de un solo acto que reflexionan sobre la moral. Ahora ya no hablamos del Viejo Testamento como en los misterios o en los mystery cycles. Ahora hablamos de Everyday Man,
Tu tío Paco, el del sexto piso. Personas, cualquiera, sus elecciones morales. Y hay un género, un tema, que son las psicomaquias. Es un tema que se basa en hacer referencia a las 7 virtudes y los 7 pecados capitales. Esta etapa da lugar al comienzo del Professional Acting Companies. El siglo XIV-XV es el siglo de las dos P's. De la Protestant Reformation, de la Reforma Protestante, que cambia y en vez de hacer misterios, hacemos moralities e interludios, ¿no? Los pasos, obras de... Claro, ¿qué son los moralities? Short comic one-act plays based on moral subjects. Performed in the 14th and 15th century in lengua vernácula, in vernacular language. Cuanto más detalles, mejor. Es P por la Reforma Protestante y P porque es el comienzo de las compañías de actores profesionales. Ya con 14, 15 años, ya casi que estás para trabajar, ¿no? Pues ahí empieza la Professional Acting Companies. Mientras que en el siglo XIII y XIV lo llevaban las guilds, los gremios, ¿no? Con 13, 14 años es tu padre el que te organiza, lo llevaban las guilds. Con 14, 15, en el siglo XIV, del siglo XIV al siglo XV, ya empieza a haber compañías profesionales de actores. Siglo XIV-XV, ¿no? Que es la cuarta etapa. Estas compañías, pues, actuaban en lugares públicos y en casas privadas que les contrataban. Y aquí damos el salto al Renacimiento, siglo XV-XVI. El Renacimiento en Inglaterra va algo así como 1485 a el final del reinado de James I, 1625, algo así. Al final estos años son orientativos. Pero cuando en 1485 Henry VII destruye los monasterios, o acaba con una gran parte de la expansión del catolicismo, las universidades toman estos lugares. Muchas más personas van a la universidad y luego no tienen donde trabajar en la iglesia, ¿no? Y así es como empieza el Renacimiento. Claro, en su comienzo sí que tendría sentido que el Renacimiento empieza en la literatura inglesa 1485 o por ahí. Porque al eliminarse la presencia de la iglesia, muchas personas, layman, van a la universidad, aprenden griego y latín y entonces empiezan a crear obras seculares, obras no religiosas, que imitan pues lo que ellos saben, la cultura grecolatina. Si la iglesia hubiese seguido existiendo, pues esas personas, en vez de escribir, se hubiesen ido a la iglesia a trabajar, como sacerdotes, como curas, ¿no? Así empieza el Renacimiento, o así es como se describe que empieza, según los apuntes, como siempre. Luego, durante el reinado de Isabel I y de James I, que es como Jacobo, ¿no? James I, va a ocurrir el fenómeno de los University Wits, siglo XV-XVI. University Wits, importante, son los precursores de autores como Shakespeare. ¿Qué es lo que va a pasar? Hemos dicho que Enrique VII se carga muchas iglesias. Eso hace que las personas que están en la universidad, eso hace que más gente acceda a la universidad, porque hay más espacio, y más que
que más gente vaya a la universidad, lo que hace es que esa gente que está y que se gradúa y que se licencia, o se licencia, que termina sus estudios universitarios, ya no tiene un sitio en la iglesia al que ir a trabajar. Entonces tienen que buscarse un trabajo en otro sitio y van a hacerlo utilizando sus conocimientos sobre literatura, cultura grecolatina, drama, y van a, claro, hacerlo escribiendo obras a esas compañías de teatro profesionales que estaban surgiendo y a esos teatros que se estaban construyendo. Y así es como surgen los University Wits, los prodigios de la universidad. Personas muy cultivadas de la aristocracia ven en estas personas autores interesantes y pues los contratan, trabajan para ellos, escriben obras, pues son obras que pueden ser complejas porque pueden tener muchas referencias a su aprendizaje universitario, referencia a la cultura latina, griega, y digamos que ser para un público elevado sus obras. Las obras de los University Wits fácilmente podían ser para personas cultivadas por esa naturaleza que tienen sus contratantes, ¿no? Si trabajas para alguien que te está diciendo, sí, haz obras que yo he estudiado mucho y quiero pillar la referencia, pues pasa esto, ¿no? Eso es lo que he entendido yo de los apuntes. Entonces, la vida de estas personas consistía en hacer obras. Pues su tópico principal pues, va a ser el Renacimiento, es decir, volver a la historia de los clásicos, héroes, heroínas, la moral, referencias a la cultura griega latina. Y vamos a ver que las compañías profesionales de actores, esto de nuevo siglo XV y XVI, van a tener dos temporadas, temporada de invierno y temporada de verano. Durante el verano se van a ir a los inns, que son como unos hoteles que están en la carretera, en los que van a hacer representaciones a los que van allí. Los actores, hasta entonces, eran nómadas, es decir, iban de un lado a otro, de pueblo en pueblo, actuando. Pero cuando surgen los inns, cuando se profesionalizan y encuentran estos inns, estas obras, estos hoteles en la carretera de Londres que sirven como modelo para los teatros, se van a establecer allí. Tienen la forma de los corrales de comedia, pues una zona para el público y un escenario. Y ahí va a ser donde todas estas compañías que estaban haciendo tours, yendo de pueblo en pueblo, de repente se dan cuenta de que se pueden quedar en un sitio, se pueden hacer sedentarios. Pueden establecerse de manera semipermanente en sitios concretos. Ejemplo de pregunta. ¿Qué son los inns? Inns were hotels on the road to London that served as a place for acting companies to establish some kind of settlement. Thanks to them, touring acting companies became semi-permanent. Tú le explicas que son lugares donde se pueden quedar los actores. Entonces las compañías que estaban haciendo tours ahora se vuelven semipermanentes porque ya tienen un lugar en el que quedarse al que va llegando gente nueva cada X tiempo. Gente nueva que va a pagarles o que va a darles dinero cuando representen las obras, ¿no? Luego van a surgir en las universidades, instituciones educativas y palacios inns like the Inns of Court, que van a ser habitaciones con la misma estructura, sitios para sentarse y para ver, y un escenario en los palacios y en las zonas educativas, y en los edificios educativos, ¿no?
porque pues tiene sentido para que haya este tipo de representaciones, ¿no? Va a haber escenarios y salas de actos, o sea, salones de actos, no es un salón de actos, es una especie de salón de actos, no para que exista este tipo de representaciones. Entonces, repasando, del siglo V al X no hay nada, del X al XIII, liturgical plays, que están en latín y son para aprender sobre el Nuevo Testamento, la Iglesia y Jesús. Son para aprender, del 10 al 13. Del 13 al 14 ya eres un adolescente, sales a la calle, la fama de las obras les lleva a irse a la plaza de la iglesia, a representar obras ahora sobre el Viejo Testamento en lengua vernácula con el objetivo de entretener, y estas obras esas obras se llaman misterios, las del Viejo Testamento, que buscan entretener, siglo XIII-XIV, que se representan en la plaza de la iglesia, y su fama lleva a que se encadenen en mystery cycles, ciclos de misterio, ciclos de obras de estas características. Esos mystery cycles se representan en pageants, que son carros tirados por caballos, que están muy decorados, y pues eso, se representan estas obras en estos sitios. Y son móviles, se pueden mover, ¿no? Como digo, lengua vernácula, los mystery cycles, pageants, y pues saber que son del Viejo Testamento y del siglo XIII-XIV. Para el siglo, y que son en lengua vernácula, y que son para entretener, ¿no? En el siglo XIV-XV, ¿qué llega? La WP, siglo XIV-XV, ya está ahí con la edad del pavo. Entonces surge la Reforma Protestante, siglo XIV-XV, la Reforma Protestante, secularización, menos religión, y surgen las obras llamadas moralities o interludes. ¿Qué son? One act short, comic, one act plays based on moral subjects. Los pasos, ¿no? Un poco. Moralities, interludes. Short, comic, one act plays based on moral subjects. Y como digo, pues surgen por la Reforma Protestante. Aquí se habla de los pecados, la psicomaquia, se habla de los 7 pecados capitales, de los 7 virtudes, y es la WP, Protestant Reformation and Beginning of Professional Acting Companies. Aquí ya se empieza de nuevo en lengua vernácula, se empieza a profesionalizar, ya 14-15 ya estás para buscar trabajo, efectivamente, que a los 16 ya puedes trabajar. Pues 14-15 se empieza a profesionalizar. Y ya no son los gremios los que lo llevan, como los pageants, sino que ya son compañías profesionales los que realizan estos moralities e interludes. Y ya como digo, llega el Renacimiento y en el siglo XV-XVI llegan los University Weeks. La Reforma Protestante ha cambiado el panorama universitario y el panorama laboral. Salen de la universidad, no pueden irse a la iglesia a trabajar. Han estudiado latín y griego y se dedican a escribir. A escribir para todas esas compañías de actores que acababan de profesionalizarse. Y para todos los teatros que se estaban construyendo, porque ya no se hacían mystery cycles. Los mystery cycles son del siglo XIII-XIV. En el XIV-XV se realizan moralities e interludes. Entonces están empezando a construir teatros para estas compañías, ¿no? Para que se realicen allí obras, ¿no? Y estos autores y estos actores trabajaban en 2 tiempos. En invierno trabajaban para la nobleza, pues representando obras en sus palacios, o escribiendo obras para que se representasen en sus palacios.
Y durante el verano vivían en los inns, que son estos hoteles que tenían un salón de actos en los que se podían representar las obras y a la vez las compañías de actores podían vivir ahí. Entonces, siglo XV-XVI, las compañías Touring Acting Companies, las compañías de actores que eran nómadas, tenían que ir de un lado a otro, ahora se vuelven semipermanentes y pueden estar la mitad, una temporada, ¿no?, en ese lugar, viendo cómo la gente va llegando al hotel y ellos pueden hacer sus representaciones en ese salón de actos. Luego, palacios, universidades e instituciones educativas van a copiar esa estructura de los inn, pues teniendo ellos su salón de actos. Y esa es History of Drama. Respecto a los teatros que estaba mencionando que se construyeron, tenemos un teatro indoors, que es el Blackfriars, del 1576 al 1642, o sea, de esta época. Indoors, el Blackfriars, que era indoors, tenía techo. Luego estaba el Swan y The Globe Theatre, que es el de Shakespeare. Que estos son al aire libre, para que les entre la luz. Claro, les afectaba el clima y todo eso, pero al aire libre. En esta época, la actuación, durante la época isabelina, ¿no?, Elizabethenera, 1500 y pico hasta el 1603, 1558 hasta el 1603, por ahí, pues las obras se hacen durante el día, porque no tiene luz artificial. Los actores usan poco atrezo, pocos vestidos. No hay mujeres, recordemos, la historia no usa mujeres. Se usan chicos jóvenes en su lugar. Y el teatro es un sitio ruidoso. El corral de comedia es un corral, como si fuese un corral de gallinas, porque la gente iba a comer, a beber. Era un concierto, es como un concierto. Durante el día, con poquito disfraz, sin mujeres actuando y un lugar ruidoso. Y finalmente nos quedarían los actores y la ideología de Shakespeare, que ahora vamos, que esto va a llevar un poco más. Pero yo creo que con esto hemos visto historia del drama desde el siglo V hasta el XVI y algunas características de los teatros, que básicamente en el examen, y ya termino esta parte, termino este vídeo y ya puedes ir al siguiente, que son theaters, the Blackfriars, indoors, roofed. ¿Por qué te digo esto tantas veces? Porque en el examen es muy posible que la profe diga: cita las principales características de los teatros renacentistas. Y que tú tengas que decir The Blackfriars, que tenía techo. Pero The Swan y The Globe Theatre no tenían techo, porque solo podían usar la luz natural, porque en esta época no tenían luz artificial. Yo qué sé, puede ponerlo. Puede ser esto una pregunta, ¿no? Y tú tienes que decir que son grandes, que tienen un escenario, que la gente allí iba y era ruidoso, que se usaban pocos props. Yo qué sé, puede ser que esto salga. Entonces, tenlo en cuenta, que no cuesta nada aprenderse eso. Y ahora en el siguiente audio vamos a ver los actores, los autores, Christopher Marlowe y William Shakespeare, y la ideología de Shakespeare, que eso es pregunta de examen, y las obras de Shakespeare, qué tres aprenderte y qué elementos así tienen que haya que recordar. Según mi opinión, que todavía no he hecho el examen.